Yo por eso te hacía la reflexión y la otra reflexión, y ya hago todas estas reflexiones para poder llegar al momento, ¿sí? Otra reflexión es tener en cuenta que las pruebas PCR tienen una sensibilidad más o menos del 85%, ¿sí? Eso quiere decir que en promedio, eso quiere decir que puede haber un 15% de personas que se hagan la prueba PCR y salgan negativas, los falsos negativos, ¿sí? Porque no tiene un 100% de sensibilidad para detectar el virus, primero. Segundo, que esas pruebas PCR son más efectivas a partir más o menos del tercer día de haberse infectado la persona. Lo que quiere decir que yo puedo tener una ventana, ¿sí?, de presentar síntomas desde el momento en que me infecto hasta 3 días y puedo estar tranquilo, ¿sí?, y tener una prueba negativa PCR si me la tomé en esa ventana, ¿sí? Más aún, hay que recordar que este virus se transmite 2 días antes del inicio de síntomas, ¿sí?, y hasta mucho después. Entonces, esa es otra connotación que hay que tener en cuenta, ¿sí? En ese orden de ideas también hay que saber que las pruebas tienen dificultades. Las pruebas pueden ser negativas no solamente por sí mismas, ¿sí?, por la eficiencia de la prueba, sino porque pueden y hay siempre errores en la calidad de la toma. Muchas personas no tienen la destreza y la habilidad técnica para hacer la toma de la prueba, que acuérdense que tiene que ser con un hisopo por la nariz, la técnica tiene que ser muy bien desarrollada. Pueden haber errores en la toma, pueden haber errores en el embalaje. Estas son unas pruebas que se tienen que mantener entre 2 a 4 grados centígrados para su transporte. Si rompo esa cadena de frío, la prueba se puede dañar y me puede salir negativa, ¿sí? En el transporte también pueden haber pruebas, en el procesamiento también pueden haber errores. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿sí?, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud ha dictaminado que por definición de caso, según el decreto 1374 de octubre de 2020, las personas con casos que se clasifiquen como sospechosos o probables, ¿sí?, y claramente en el decreto dice personas que vengan de un brote o de lugares de transmisión endémica o de lugares que tengan problemas con la pandemia, o que hayan estado en contacto con casos positivos de SARS-CoV-2, COVID-19, ¿sí? La recomendación es que deberían entrar en un proceso de cuarentena de 14 días, ¿sí? A los nacionales nos piden eso y está escrito por el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces ahora la pregunta hay que hacérsela al Ministerio de Salud y es, con toda esta evidencia, con todas estas reflexiones, ¿qué va a hacer el Ministerio de Salud? Sabiendo la capacidad de rendimiento que tiene la prueba PCR, sabiendo la situación que ellos mismos dictaminaron con relación al manejo de los casos sospechosos y probables, que más aún el Ministerio ha hablado de un aislamiento temprano, ¿sí? Y más que un aislamiento es de una cuarentena a tiempo, ¿sí?, de aquellas personas que sean sospechosas y probables, Sí. independientemente de la prueba, ¿sí? Independientemente de la prueba, el Ministerio ha dicho, hay que hacer cuarentena a personas sospechosas y probables, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos de los viajeros internacionales cumplen con el criterio de sospechoso y probable? ¿O es que Doctor, acaso la norma es solo para acá adentro?